aula virtual ustedes tienen una copia del capítulo del libro que yo recomiendo leer, que es el Harper, que es el que usa la cátedra como libro de cabecera. También están los PowerPoint, que yo ya les pasé, más o menos como para guiarse lo que fuimos viendo, y como había prometido la semana pasada, subí grabaciones de las 2 clases de la semana pasada para que tengan y la puedan volver a revisar. ¿Está? Así que eso todo ya está en el aula virtual. ¿Mm? Bueno, arrancamos, voy a compartir pantalla, voy a presentar el PowerPoint. Acuérdense si necesitan algo. López Uriburu, ¿querés conectar micrófono? No sé si levantaste la mano. Sí. López Uriburu. Sí, profe, perdón. No podía poner el micrófono. Una consulta, el Bueno. programa de Sí. la semana que viene Sí. es el miércoles a las 7 como los de primera era. Sí, para que puedan rendir todos en un mismo horario y no se les colapse la página, porque en ese horario está vacía el aula, no hay clases en general. Solemos ser los únicos que damos clases temprano y los miércoles no tenemos teóricos a las 7 de la mañana, por eso yo dejé ese horario justamente para tener el aula vacía y poder disponerlo para los parcialitos que le tenga que tomar. Va a ser el miércoles a las 7. De igual modo, no se preocupen, chicos, yo se los voy a avisar por cartelera, ¿sí? Gracias. Voy a avisarles por cartelera. Bueno. Perfecto. Entonces, sería miércoles 26 de mayo, 7 de la mañana, ¿sí? Yo igual después les aviso por cartelera, no se hagan problema. Bueno, voy a compartir pantalla. Así arrancamos. Vamos. Bueno, como les dije, nosotros vamos a trabajar hoy con el metabolismo del glucógeno. Un segundito, chicos, que me voy a acomodar porque me está pegando el sol, me encandila. Voy a desactivar mi audio un segundo, chicos. Ahí volví. No estoy encontrando. Acomodo el sol, me pega justo en la cara. Bueno, no importa. Arrancamos con el metabolismo del glucógeno. Como les dije hace un momento, dentro de lo que es metabolismo del glucógeno vamos a estudiar 2 vías metabólicas. Una es un proceso anabólico, la glucogenogénesis, y la otra es un proceso catabólico, la glucogenólisis, ¿sí? Para poder entender un poco los procesos que vamos a estudiar, les cuento que el glucógeno es una macromolécula, es un homopolisacárido que se almacena en el citoplasma del hígado y del músculo, se almacena dentro de unos gránulos de glucógeno que contienen no solamente a la molécula de glucógeno, sino que también dentro de esos gránulos están presentes las enzimas que sintetizan el glucógeno, las enzimas que degradan el glucógeno y las enzimas que regulan a las enzimas degradadoras o sintetizadoras del glucógeno, o sea, las enzimas que regulan. ¿Por qué almacenamos glucógeno? ¿Por qué no simplemente internalizamos glucosa en nuestras células y dejamos la glucosa de última como glucosa 6-fosfato guardada dentro de la célula? Eso realmente no lo podemos hacer, no podemos acumular glucosa 6-fosfato dentro de las células porque si no, la glucosa se comportaría como un sustrato osmótico y de esa manera provocaría el ingreso de agua a nuestras células y indudablemente podría provocar la muerte de nuestras células. Entonces, el modo que tenemos de guardar glucosa sin que ésta se comporte como un sustrato osmótico es usar la glucosa para sintetizar una macromolécula, un homopolisacárido que es el glucógeno, y tener la glucosa almacenada, pero en forma de glucógeno.
Cuando necesitamos de esa glucosa, lo único que tenemos que hacer es degradar la molécula del glucógeno y de ese modo nos queda la glucosa disponible. ¿Cómo está formada la molécula de glucógeno? Y esto es importante, chicos, que ustedes recuerden. Recuerden que el glucógeno era una macromolécula que estaba formada por la unión de cientos de glucosas, en su mayoría por enlaces alfa 1,4, aunque aparecían algunos enlaces alfa 1,6 porque la característica que tenía el glucógeno era la de no ser una molécula lineal, sino ser una molécula ramificada. Y en cada punto de ramificación, el enlace entre las glucosas no era alfa 1,4 como en el resto de la molécula, sino que en el punto de ramificación aparecía el enlace alfa 1,6. ¿Sí? Esto simplemente para que se acuerden, porque lo vamos a necesitar para ahora cuando tengamos que hacer la síntesis de la molécula o degrademos la molécula, necesitamos tener presente esto que les acabo de decir. ¿Sí? Bien, el glucógeno que está almacenado tiene una vida media. En el caso del músculo en actividad física, la vida media del glucógeno no es mayor a 1 hora. Si nosotros tenemos guardado glucógeno en el músculo y nos ponemos a hacer una actividad física intensa, inmediatamente el músculo va a degradar todo el glucógeno y en menos de 1 hora se va a agotar el glucógeno guardado en el músculo. Si bien el glucógeno muscular es el glucógeno que predomina en nuestro cuerpo, el sitio donde mayor almacenamiento, donde es más grande la molécula de glucosa almacenada, es en el hígado, ¿sí? Yo dije que el músculo tiene mayor almacenamiento, ¿por qué? Porque tenemos muchísimas más fibras musculares que células hepáticas. Si yo comparo glucógeno almacenado en músculo versus glucógeno almacenado en hígado, indudablemente hay más glucógeno muscular. Pero, ¿qué pasa? La cantidad de glucógeno que hay por célula hepática es superior a la cantidad de glucógeno que hay por célula muscular. En el caso del hígado, ¿cuál es la vida media de una molécula de glucógeno? Ponernos de acuerdo a partir de ahora que el glucógeno comienza a degradarse cuando nos ponemos en ayuno, ¿sí? La situación de ayuno hace que el glucógeno comience a degradarse y su degradación sigue mientras mientras continúa nuestro ayuno, y aproximadamente después de las 12 horas de ayuno los niveles de glucógeno ya son mínimos a nivel hepático. Vamos a degradar el glucógeno en lo que denominamos un ayuno reciente, pero lo puedo seguir degradando hasta las 12 horas de ayuno y en ese momento ya la estructura del glucógeno va a ser mínima, por lo tanto, en general vamos a tener que recurrir a otras vías metabólicas para seguir fabricando glucosa, y es ahí donde el hígado, luego de las 12 horas de ayuno, donde prácticamente ya no nos queda glucógeno disponible en el hígado, es ahí, ahí donde el hígado pone en juego la gluconeogénesis, que es la vía metabólica que habíamos estudiado en la clase anterior. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con la primera de las vías, con la glucogenogénesis. Bien, ¿qué significa glucogenogénesis? Fíjense, vamos a desdoblar un poco este término. Hasta acá va una parte, hasta acá va la otra. Indudablemente, glucogenogénesis es una vía metabólica por la cual vamos a sintetizar o vamos a formar la molécula de glucógeno, y ya les digo que el sustrato que vamos a usar para formar la molécula de glucógeno son moléculas de glucosa, ¿sí? Es una vía metabólica citoplasmática porque el glucógeno se almacena en citoplasma. Es una vía contraria a la glucogenólisis bajo el hecho de que parto de glucosa y formo glucógeno. En la glucogenólisis
parto de glucógeno y formo glucosa. Hay enzimas diferentes, ¿sí? La glucogenogénesis es más intensa en el hígado que en el músculo, hay mucho más glucógeno en el hígado que en el músculo por célula hepática. Generalmente se activa por excesos de glucosa, en estado de posingesta es el estado en el que vamos a hacer la glucogenogénesis y fundamentalmente este proceso metabólico está regulado por hormonas, ¿sí? Bueno, acá hay una visión general de lo que es la glucogenogénesis. Vamos a partir de glucosa, la vamos a fosforilar para lograr que la glucosa quede atrapada en el hígado o en el tejido muscular, como lo hemos hecho hasta ahora en los otros procesos que hemos analizado. Saben que sin esta fosforilación la glucosa no queda retenida en el tejido. Y una vez que queda retenida como glucosa 6-fosfato, lo primero que tengo que hacer es isomerizarla y transformarla en glucosa 1-fosfato. Esa isomerización, que es por una reacción reversible, que igual vamos a ver ahora un poquito con detalle todo, que es por una reacción reversible, por una mutasa, transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, y a partir de ahí lo que necesitamos es activar a esa glucosa que vamos a utilizar para la síntesis de glucógeno. La necesitamos activar y la activamos con una molécula que es una molécula de uridín trifosfato o una molécula de UTP. Entonces, por un lado, pueden ver acá, tenemos la glucosa 1-fosfato y tenemos la molécula de UTP. Yo necesito activar la molécula de glucosa. Esta activación se hace por una enzima que es una pirofosforilasa. Fíjense, se van a desprender dos grupos fosfatos de el UTP en forma de pirofosfato. Se van a desprender en forma de pirofosfato, estos dos grupos fosfatos, y el grupo fosfato que tenía la glucosa 1-fosfato más el único fosfato que le queda como UMP, se unen, los dos grupos fosfatos se unen por un enlace fosfoéster, ¿sí? Por un enlace fosfoéster, y me queda la glucosa UDP. ¿Qué es la glucosa UDP, chicos? Es una glucosa activada. Una glucosa activada y preparada para la síntesis de glucógeno. En este caso es una reacción reversible, pero hay un inconveniente. Este pirofosfato que se libera es rápidamente degradado por una pirofosfatasa y lo transforma el pirofosfato en dos fosfatos inorgánicos. Esa rápida hidrólisis del pirofosfato por la pirofosfatasa en dos fosfatos inorgánicos convierte a todo este proceso en un proceso irreversible. O sea, cada vez que dentro del hígado, dentro del músculo, activamos la glucosa y la transformamos en glucosa UDP, esta glucosa no puede volver hacia atrás, no tiene vía retornable. Esto no indica que exista una reacción que sea catalizada por una enzima regulable. Acá, en todas estas enzimas que les nombré, tanto la UDP glucosa pirofosforilasa como la pirofosfatasa, ninguna es regulable. Pero ¿qué pasa? Como inmediatamente el pirofosfato se degrada, todo el proceso se vuelve irreversible y eso determina que todas las glucosas que dentro del hígado o del músculo llegan a este punto directamente quedan destinadas para la síntesis de glucógeno. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuántas moléculas de glucosa siguen esta vía o siguen este proceso? Les cuento, el 80% de la glucosa que en posingesta ingresa al hígado o al músculo siguen este proceso. Se fosforilan, se isomerizan a glucosa 1-fosfato y se activan como glucosa UDP. ¿Está? Bien. Una vez que, fíjense,
entra la glucosa al tejido, se fosforila, se isomeriza a glucosa 1-fosfato y se transforma en la forma activa de glucosa UDP. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a armar la molécula de glucógeno. Les cuento una cosa. La molécula de glucógeno la vamos a empezar a armar con una enzima que se llama glucógeno sintetasa. Ya voy a hablar específicamente de esta enzima. Es una enzima que produce alargamiento de cadenas por enlaces alfa 1,4. Lo que provoca esta enzima es la introducción de una nueva glucosa a una cadena preexistentes de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Se incorpora una nueva glucosa al extremo no reductor, al carbono 4 de la cadena en crecimiento, por lo que tienen que saber que esta glucógeno sintetasa no puede comenzar a sintetizar glucógeno de cero, sino que tengo que tener algo preexistente, que ya les voy a mencionar, que se llama glucogenina, y sobre la estructura de la glucogenina yo voy a armar, a partir de esta glucógeno sintetasa, voy a empezar a armar la molécula del glucógeno. Como dije, la glucogenina me va a aportar una pequeña cadena de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 y lo que va a catalizar esta glucógeno sintetasa es la incorporación de esta nueva molécula de glucosa, también por enlace alfa 1,4, pero en el extremo no reductor se va a unir al carbono 4 de la última glucosa de la cadena. De ese modo, por la glucógeno sintetasa vamos a incorporar una glucosa más por enlace alfa 1,4 a una cadena de glucosas y se va a desprender el UDP, que va a ser el que me dio la energía necesaria para este proceso. Ahora bien, no es suficiente la glucógeno sintetasa para este proceso, también voy a necesitar otra enzima, que es la enzima ramificante, ya que lo que vamos a ver es que la glucógeno sintetasa solamente introduce enlaces alfa 1,4, sin embargo yo para formar la molécula del glucógeno también necesito enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 van a ser introducidos por la enzima ramificante. Acá tienen la reacción de la glucógeno sintetasa. Fíjense, esta es una cadena preexistente. Acá tienen una cadena preexistente, ahora voy a hablar de la glucogenina. Este es el extremo no reductor, el carbono 4 de la última glucosa incorporada de esa cadena, y a ese carbono 4 se le va a unir por enlace alfa 1,4 la nueva glucosa activada, la glucosa UDP, con desprendimiento de UDP y catalizado por la enzima glucógeno sintetasa. ¿Sí? Bueno, como les dije, acá hay más de lo mismo. Incorpora la glucosa al extremo no reductor de una cadena previamente formada. Una vez que actúa la glucógeno sintetasa varias veces, y la cadena adquiere una cierta longitud, la cadena de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 adquieren una determinada longitud, aproximadamente unos 8 o 10 glucosas unidas. Cuando por la glucógeno sintetasa alcanzo esa longitud de cadena de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, la glucógeno sintetasa por un momento deja de participar de la biosíntesis y la que empieza a participar es una enzima que conocemos con el nombre de enzima ramificante. La enzima ramificante tiene dos, es una transferasa, perdón, es una, no me sale, glucosidasa, perdón, una glucosidasa y una transferasa. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es romper, va a tomar un fragmento de la cadena que formamos, de unas
8 a 10 glucosas unidas, va a tomar un fragmento de 4 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, va a tomar este fragmento que está acá, va a romper este enlace alfa 1,4 con su acción glucosidasa y va a trasladar ese fragmento, y lo que ahora va a generar es un enlace alfa 1,6, ¿sí? Voy a borrar un poquito para que quede un poco más prolijo lo que les quiero mostrar. Perdón. Les decía, fíjense, va a trasladar este fragmento, primero va a romper este enlace alfa 1,4 para que se separe ese fragmento de la cadena principal, y lo que va a hacer es trasladarlo favoreciendo un enlace alfa 1,6. Fíjense, esta glucosa se está uniendo por un enlace alfa 1,6 con otra glucosa de la rama principal. De esa manera se va a introducir una ramificación. Una vez que introduzco una ramificación, vuelve a actuar la enzima glucógeno sintetasa, alargando las cadenas lineales por enlaces alfa 1,4, tanto la cadena principal como la ramificación que acabamos de producir en este momento, y otra vez cuando estas ramas alcancen una cierta longitud, vuelve a actuar la enzima ramificante y vuelve a introducir ramificaciones. Como pueden ver, acá tienen una rama principal y una rama primaria. Esas ramas se extienden por la glucógeno sintetasa, y cuando esas ramas adquieren una cierta longitud, vuelve a actuar la enzima ramificante y vuelve a introducir una nueva ramificación, ¿sí? Acá pueden ver de nuevo, tenemos la rama principal, una rama primaria. Con la glucógeno sintetasa extendemos ambas ramas, y cuando ambas ramas adquieren cierta longitud, la enzima ramificante corta un fragmento y lo vuelve a introducir por enlace alfa 1,6, haciendo una nueva ramificación en la molécula de glucógeno. Yo les dije que la glucógeno sintetasa es una enzima que no puede comenzar a sintetizar glucógeno de nuevo, ¿sí? Que para poder hacer síntesis de glucógeno necesita una cadena de una cadena de glucosas preexistentes. Esa cadena de glucosas preexistentes la vamos a generar con una proteína que se llama glucogenina, ¿sí? La glucogenina, chicos, es una pequeña proteína que tiene actividad enzimática, es una pequeña proteína que tiene actividad enzimática, la pueden observar en la imagen. Lo que hace la glucogenina con su actividad glucosiltransferasa es tomar moléculas de UDP glucosa y sobre su estructura fabricar una pequeña secuencia, empieza a formar una pequeña secuencia de glucosas por enlaces alfa 1,4, de unas 6 o 7 glucosas unidas por enlace alfa 1,4, y le da la cadena que necesita la glucógeno sintetasa. Fíjense, después se asocia la glucógeno sintetasa y le da la cadena necesaria preexistente, sobre la cual ahora la glucógeno sintetasa puede comenzar la síntesis de glucógeno, ¿sí? En realidad, me pregunta Benítez López Jorge, ¿cuántas ramificaciones son necesarias para una molécula de glucógeno? No hay una determinada cantidad, ¿sí? Se van formando hasta que
O sea, vas a seguir armando una molécula de glucógeno que va a estar regulado por la disponibilidad de glucosa y por el tamaño de la vesícula que contiene a esa molécula. Indudablemente no vas a poder armar una molécula de glucógeno más grande que su vesícula de almacenamiento. Tiene, sí, varias ramificaciones. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar una estructura general de cómo veríamos el glucógeno para que te des cuenta que tiene varias ramificaciones. Bueno, les decía, lo importante es que para comenzar este proceso de glucogenogénesis yo necesito la presencia de glucogenina. La glucogenina, como bien dije, es una proteína que sobre ella misma sintetiza una pequeña cadena de glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y esa pequeña cadena que tiene 6 a 7 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 le aporta la cadena preexistente que necesita la glucógeno sintetasa para a partir de ahí comenzar a sintetizar el glucógeno. Recuerden que la glucógeno sintetasa va a alargar esa cadena hasta aproximadamente unas 10 o 12 glucosas unidas por enlace alfa 1,4 y de ahí ya va a arrancar la enzima ramificante generando las primeras ramificaciones. ¿Sí? Segundito. Acá pueden ver, fíjense, la glucogenina queda formando parte de la estructura del glucógeno. Fíjense, la glucogenina aporta una primer parte, ¿sí? La glucogenina aportaría una pequeña parte primero de una cadena, sobre esa pequeña cadenita empieza a actuar la glucógeno sintetasa y acá está lo que yo les decía al compañero. Una vez que la glucógeno sintetasa alarga un poco la cadena, viene la enzima ramificante y empieza a introducir ramificaciones. La glucógeno sintetasa alarga las ramificaciones y viene la enzima ramificante e introduce nuevas ramificaciones. ¿Sí? Esas nuevas ramificaciones son alargadas por la glucógeno sintetasa y la enzima ramificante vuelve a introducir ramificaciones. El tamaño de la molécula de glucógeno, como dije, va a depender de cuántas glucosas yo tenga disponible para llevar adelante este proceso de biosíntesis, así como también de el tamaño de la vesícula que contiene la molécula, porque indudablemente hay una cuestión de espacio de dónde voy a ubicar a la molécula final. La glucogenina, como les dije, es un pequeño péptido, tiene actividad enzimática, en su estructura molecular tiene una tirosina, y esa tirosina va a enlazar a una de las primeras glucosas, acá lo tienen por su actividad glucosiltransferasa, va a unir al alcohol de la tirosina una glucosa y sobre esa glucosa que en su carbono 1 se va a unir al alcohol de la tirosina, a partir de acá sobre el carbono 4 que sería este, se van a empezar a introducir las otras glucosas y a formarse la cadena primaria del glucógeno. Como pueden ver, esa glucogenina nunca desaparece. Si yo degrado parcialmente la molécula de glucógeno porque mi ayuno no tiene un tiempo prolongado, yo no hago ayunos muy prolongados, hago 6, 7 horas de ayuno, probablemente yo no degrade toda la molécula de glucógeno de mi cuerpo. Entonces, cuando haga glucogenogénesis, lo único que tengo que hacer es reponer la estructura que fue degradada. A veces, cuando degrado totalmente la molécula de glucógeno, lo que me queda es la glucogenina. ¿Sí? La glucogenina siempre queda disponible para poder comenzar de cero el proceso de biosíntesis del glucógeno, sobre todo cuando hicimos una degradación total de la molécula de glucógeno. ¿Está? Bueno, ¿cómo se regula la glucogenogénesis? Sustratos, bueno, a ver, antes de hablar de regulación, sustratos, glucosa. Necesito glucosa del exterior, de la sangre. Producto final, glucógeno. Regulación. La enzima que se regula es la enzima glucógeno sintetasa. Esa es la que tiene regulación. Tiene principalmente una regulación covalente, sin embargo también tiene o puede tener una pequeña regulación alostérica que vamos a ver hacia el final de la clase. Lo que vamos a ver ahora es la regulación covalente, que es la regulación más importante de la glucógeno sintetasa, y les adelanto que a través de esta regulación covalente lo que podemos decir
es que la enzima se encuentra activa de manera desfosforilada, ¿sí? Voy a dejar de compartir con ustedes la pantalla, el PowerPoint. Voy a compartir otra pantalla para ir explicándoles cómo se regula la enzima glucógeno sintetasa, ¿sí? Un segundito, vamos a abrir la otra pantalla. Y la vamos a compartir. Bueno, como les dije, enzima que se regula es la glucógeno sintetasa y la regulación que va a tener esta glucógeno sintetasa es una regulación covalente. La forma activa es la forma desfosforilada, por lo tanto vamos a tener una, a ver si lo puedo, perdón, no. Por lo tanto voy a tener una glucógeno sintetasa que va a estar activa, esta forma de hacer tipo una nubecita, es justamente para indicar que está activa en su forma desfosforilada, así va a estar activa, ¿sí? Y indudablemente vamos a tener una glucógeno sintetasa que fosforilada va a encontrarse inactiva. Para poder entender la regulación, yo tengo que ver cómo llevo adelante este proceso. Yo tengo que entender cómo hago para desfosforilar y activar la enzima, o para fosforilar con gasto de ATP y para inactivar la enzima, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito para que una enzima se desfosforile? A ver si ustedes me ayudan. ¿Qué usábamos normalmente para desfosforilar enzimas? Usábamos fosfatasas. Acá va a aparecer una fosfatasa que se llama proteín fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1 fundamentalmente está en el hígado, ¿ya? En el músculo vamos a tener fosfatasas únicamente, y la pregunta del millón es ¿cómo hacemos para activar proteínas fosfatasas o fosfatasas en cualquier tejido? ¿Qué necesitamos? Necesitamos insulina para activar proteínas fosfatasas. La insulina nos marca que estamos en un estado de posingesta y esto empieza a adquirir cierto sentido porque en el estado de posingesta hay grandes cantidades de glucosa. Las glucosas van a entrar en los tejidos, fundamentalmente en el hígado y en el músculo, y en estos tejidos, debido a que las fosfatasas van a estar activas, vamos a desfosforilar a la glucógeno sintetasa, la vamos a activar y de esa manera en posingesta, en presencia de insulina, podemos sintetizar glucógeno. ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos en ayuno? A ver, ¿qué nos pasaba cuando nos poníamos en ayuno? Vamos por otro lado. Cuando nos ponemos en ayuno, tenemos proteína quinasas A, ponemos proteína quinasas dependientes de calcio, calmodulina, tenemos proteína
perdón, un segundo, ahí tengo un error, es la enzima, el nombre de la enzima es, tenemos la glucógeno, perdón, glucógeno sintetasa quinasa. Esta va a estar activa en ayuno. Recuerden que esta glucógeno sintetasa quinasa, a ver, quiero que piensen en esta enzima en particular. Quiero que piensen en esa enzima en particular. Esta enzima, por la insulina, se inactiva. ¿Se acuerdan por qué se inactivaba la glucógeno sintetasa quinasa? ¿Recuerdan que la PKB o AKT la fosforilaba y la inactivaba? Bueno, como en ayuno está activa, podemos usar la glucógeno sintetasa quinasa o podemos usar la PKA estimulada por adrenalina cuando se une a receptores beta. Esto va a ser exclusivamente en el músculo. La adrenalina unida a receptores beta del músculo va a activar proteína quinasa A. Se puede activar por glucagón. Esto es en hígado. El glucagón tiene únicamente receptores hepáticos. O en el caso de la adrenalina, puedo tener la adrenalina unida a receptores alfa-1 adrenérgicos. Esto lo tengo en hígado. Receptores alfa-1 adrenérgicos va a unir adrenalina al hígado y los receptores alfa-1 adrenérgicos me van a activar proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina. Esto aparece en ayuno, ¿sí? Cuando estamos en ayuno aparece la adrenalina, aparece el glucagón, aparece, está activa la glucógeno sintetasa quinasa, ¿está? ¿Y qué van a hacer estas proteinquinasas? Van a fosforilar a la glucógeno sintetasa y al fosforilarla la van a inactivar. Además, hay algo más que les quiero contar con respecto a esta regulación. Nosotros tenemos una sustancia que se llama el inhibidor 1-fosfato, un inhibidor 1-fosfato. Este inhibidor, por acción de estas hormonas, por presencia de PKA, se transforma en un inhibidor 1-fosfato activo, se activa por fosforilación, ¿sí? Por fosforilación, cuando el inhibidor 1-fosfato está desfosforilado, está inactivo, así va a estar activo. El inhibidor 1-fosfato fosforilado va a estar activo y la función de este inhibidor es inhibir a las fosfatasas. O sea, cuando estamos en ayuno, no solo se van a activar las quinasas que fosforilan e inactivan a la glucógeno sintetasa, sino que las quinasas también me van a activar un inhibidor 1-fosfato que va a mantener inactivo a las fosfatasas que yo utilizo para poder desfosforilar y volver a activar a la enzima. Esto que nos da a entender a nosotros que la glucogenogénesis solamente se da en posingesta y no se puede dar en situación de ayuno, ¿sí? La regulación covalente nos explica por qué la glucogenogénesis
se da en situación de posingesta y no se puede dar en situación de ayuno. Yo esto mismo que les acabo de hacer acá, lo tenía para compartir también en el PowerPoint. Si ustedes se fijan en el PowerPoint, la imagen siguiente, un segundito, justamente nos habla de todo esto. Si miran acá, tenemos la glucógeno sintetasa activa, que por fosforilación se inactiva, y acá está la glucógeno sintetasa quinasa, la proteína quinasa dependiente de AMP cíclicos, ¿sí? Está la proteína quinasa dependiente de calcio calmodulina, las tres que yo mencioné, acá están las tres que pueden fosforilar e inactivar, y después si yo quiero desfosforilar y activar a la glucógeno sintetasa, tengo proteína fosfatasa o la proteína fosfatasa 1 en el hígado. Esta proteína fosfatasa 1 en el hígado es la que resulta inhibida por el inhibidor 1-fosfato. Disculpen, eso no les aclaré cuando les hice la imagen. El inhibidor 1-fosfato inactiva fundamentalmente a la proteína fosfatasa 1. ¿Está? A esta proteína fosfatasa. Fíjense, en presencia de epinefrina, en presencia de glucagón, va a aumentar el AMP cíclico, se va a activar proteína quinasas dependiente de calcio calmodulina, van a fosforilar e inactivar a la glucógeno sintetasa, y en posingesta, cuando se activan las fosfatasas por presencia de la insulina, se activa la glucógeno sintetasa por desfosforilación y yo puedo realizar la síntesis de glucógeno. ¿Está? Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo la regulación covalente nos explica cómo ocurre o cómo se regula la glucogenogénesis. Una vez que hemos descrito la glucogenogénesis, vamos a describir ahora la glucogenólisis. La glucogenólisis como vía metabólica indudablemente nos habla de un proceso por el cual vamos a degradar, a romper la molécula del glucógeno y vamos a liberar moléculas de glucosa. También es un proceso metabólico citoplasmático, es contraria a la glucogenogénesis, tiene diferentes enzimas, se regula por hormonas, al igual que la glucogenogénesis, y fundamentalmente la glucogenólisis la vamos a hacer cuando hay bajos niveles de glucosa sanguínea, y en el caso del músculo, voy a hacer una aclaración, en el caso del músculo la glucogenólisis también se puede producir cuando tenemos una actividad física intensa. ¿Está? Bien. Para poder hacer la glucogenólisis vamos a necesitar tener presente cuál es el proceso que queremos llevar adelante. Recuerden que a través de la glucogenólisis yo quiero romper una molécula de glucógeno. Bueno, si quiero romper una molécula de glucógeno, ¿qué tipo de enlaces se tienen que romper? ¿Qué tipo de enlaces mantiene unida a la glucosa dentro de la molécula del glucógeno? ¿Qué tipo de enlaces habíamos generado hace un momento cuando hicimos glucogenogénesis? Bueno, si ustedes miran, tenemos el enlace alfa 1,6 y los enlaces alfa 1,4. ¿Está? La mayor parte de los enlaces son alfa 1,4, solamente este que estoy marcando acá, solamente este es alfa 1,6. O sea, la mayor hidrólisis o la mayor ruptura que vamos a hacer es de los enlaces alfa 1,4, y bueno, cuando aparezca el enlace alfa 1,6, vamos a tener que tener una estrategia para romper el enlace alfa 1,6. Para hacer glucogenólisis vamos a usar dos enzimas, la glucógeno fosforilasa. Esta enzima se caracteriza por la hidrólisis de los enlaces alfa 1,4, fundamentalmente va a romper todos los enlaces alfa 1,4, empezando en los extremos no reductores de todas las cadenas que tenga el glucógeno, tanto sean ramas secundarias, terciarias o la rama principal. Y después vamos a usar una enzima desramificante
para llevar adelante el resto del proceso, ya que la desramificante fundamentalmente me va a romper los enlaces alfa 1,6. Esta enzima desramificante es para romper los enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Bueno, un segundo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a poner al glucógeno en contacto primero con la glucógeno fosforilasa. Esta es una enzima que, como su nombre lo dice, rompe por fosforólisis. ¿Qué significa romper por fosforólisis? Introduce fosfato inorgánico al carbono 1 de la última glucosa de una cadena, introduce un grupo fosfato al carbono 1 de la última glucosa de una cadena. Si ustedes miran acá, acá va a introducir un grupo fosfato, acá va a venir el grupo fosfato, y al introducir el grupo fosfato, eso provoca la ruptura del enlace alfa 1,4. ¿Qué se desprende? Se desprende glucosa 1-fosfato, que es esta glucosa que se desprende cuando rompemos el enlace por fosforólisis. Esta acción la va a llevar adelante la glucógeno fosforilasa en todas las glucosas que vayan quedando en los extremos de las cadenas, y lo va a llevar adelante hasta que nos quede aproximadamente unas 4 glucosas antes de una ramificación. La glucógeno fosforilasa se va a detener cuando nos queden 4 glucosas antes de un enlace alfa 1,6, y en ese momento va a empezar a actuar la enzima desramificante. La enzima desramificante, chicos, va a tener 2 acciones. Por un lado va a tener una acción transferasa, ¿sí? Lo que va a transferir es de estas 4 glucosas, va a cortar un enlace acá, va a tomar estas 3 y las va a pasar a la cadena principal. Fíjense cómo las pasa a la cadena principal, dejando únicamente la glucosa unida por el enlace alfa 1,6. Una vez que me queda solita la glucosa unida por el enlace alfa 1,6, la enzima desramificante con una acción alfa 1,6 glucosidasa hace una hidrólisis del enlace alfa 1,6 y me libera una glucosa libre, eliminando de esa manera la ramificación. Fíjense, me quedó la cadena principal sin la ramificación, y parte de la ramificación está unida por enlaces alfa 1,4 a la cadena principal, enlaces alfa 1,4 que puede volver a romper la glucógeno fosforilasa. ¿Está? Entonces, como pueden ver, esto nos va a ayudar a que actúen de manera coordinada la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. Como dije, cuando actúa la glucógeno fosforilasa, ella rompe un enlace por fosforólisis. Acá, en este carbono, va a introducir un grupo fosfato, va a formar glucosa 1-fosfato y de esa manera va a romper este enlace alfa 1,4, quedando una molécula de glucógeno con una glucosa menos que se desprende en forma de glucosa 1-fosfato. Cuando actúa la enzima desramificante, recuerden que traslada parte de la ramificación a una rama principal, y la ruptura del enlace alfa 1,6, que es el enlace que tienen acá, se produce por hidrólisis, ¿sí? Introduciendo agua. Es una alfa 1,6 glucosidasa que introduce agua, entonces me queda una glucosa libre y una molécula de glucógeno con una glucosa menos. Recuerden que esta solamente actúa cuando aparecen las ramificaciones, que son los sitios donde la molécula tiene enlace alfa 1,6. Con esto, ¿qué tienen que entender? Que si nos ponemos a pensar qué hace cada enzima,
En realidad, la glucógeno fosforilasa es la que va a actuar la mayor parte de las veces y solamente va a actuar la enzima desramificante cuando aparezca una ramificación. Dicho esto, ¿cuáles van a ser los productos que se forman de la acción de la glucogenólisis? Fundamentalmente se va a formar glucosa 1-fosfato, sin embargo también se puede formar glucosa libre, ¿sí? No se olviden que se puede formar glucosa libre y se forma cada vez que rompemos un enlace alfa 1,6. Pero la mayor parte de los productos son glucosas 1-fosfato. ¿Qué hacemos con esos productos finales de la glucogenólisis? Bueno, el destino que van a tener esos productos finales de la glucogenólisis, chicos, va a depender de en qué tejido está ocurriendo la glucogenólisis. Obviamente, lo primero que vamos a hacer con una glucosa 1-fosfato por una mutasa es transformarla en glucosa 6-fosfato, y una vez que tengo la glucosa 6-fosfato generada, a partir de la glucosa 1-fosfato liberada de la glucogenólisis, lo que nosotros tenemos que ver ahora es en qué tejido nos encontramos. ¿Por qué les digo en qué tejido nos encontramos? Porque si esta glucosa 6-fosfato se formó en el hígado tiene la glucosa 6-fosfato-fosfatasa. ¿Dónde estaba esta enzima? A ver si se acuerdan. ¿Dónde? La teníamos en la gluconeogénesis. Recuerden que esta enzima, sufría inducción genética por hormonas del ayuno. Por lo tanto, si estoy en ayuno, voy a tener glucosa 6-fosfato-fosfatasa dentro del tejido hepático. ¿A qué me va a ayudar la glucosa 6-fosfato-fosfatasa? Me va a ayudar a transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, ¿sí? Yo voy a transformar la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato-fosfatasa en glucosa libre, y la glucosa libre va a empezar a salir del tejido hepático hacia la sangre para mantener los niveles de glucemia en un ayuno reciente, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si estamos en el músculo? ¿Qué pasa si estamos en el músculo? El músculo a la glucosa 6-fosfato la va a usar para hacer glucólisis. La va a consumir él mismo a la glucosa 6-fosfato y a partir de la glucosa 6-fosfato va a obtener energía. ¿Qué pasa si se genera glucosa libre, chicos? Si se genera glucosa libre y estoy en el hígado, sale afuera. Si se genera glucosa libre en el músculo, por la exoquinasa, va a tener que transformarse en glucosa 6-fosfato y de ahí también entrar a la glucólisis. El músculo no va a compartir con ningún otro tejido las glucosas que deriven de su glucogenólisis. Él se va a quedar con toda la glucosa en su citoplasma y lo va a usar para oxidarla como fuente de energía, va a hacer glucólisis. Sin embargo, el hígado, todas las glucosas que surjan de la degradación del glucógeno, los va a transformar en glucosa libre para que esa glucosa pueda salir del tejido hepático y sirva para mantener los niveles de glucemia en sangre en un ayuno reciente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que mantener los niveles de glucemia en sangre en un ayuno reciente? Recuerden que hay tejidos que en ayuno no pueden usar otros sustratos metabólicos, como por ejemplo el glóbulo rojo, el cerebro, la médula renal, los testículos, y que dependen exclusivamente del hígado, en este caso, que en este ayuno reciente envíe la glucosa a partir de la degradación de su glucógeno hacia la sangre para que sea utilizada por estos tejidos. El músculo se queda él con toda la glucosa y la usa como fuente de energía para hacer glucólisis. ¿Está?
Entonces, si hablamos de glucogenólisis, sustrato inicial es el glucógeno, la molécula de glucógeno que está almacenada en esas vesículas citoplasmáticas. Vamos a usar dos enzimas, la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. Cuando actúa la glucógeno fosforilasa, el producto que se libera es glucosa 1-fosfato. Cuando actúa la enzima desramificante, lo que se libera es glucosa libre. Perdón, estoy con un buen pulso, parece hoy. Dijimos que cuando actúa la enzima desramificante, lo que se forma es glucosa libre. Esos serían los dos productos, chicos, ¿sí? Dependiendo de la enzima. Estos productos van a tener distintos destinos metabólicos. Los destinos van a depender si la glucogenólisis ocurre en hígado o si la glucogenólisis ocurre en el músculo. Bien, ¿cómo se regula la glucogenólisis? La enzima marcapasos va a ser esta, la glucógeno fosforilasa. Y al igual que la glucogenogénesis, la glucogenólisis también tiene una regulación covalente. Si bien puede existir regulación alostérica, es la que menos importancia tiene en el metabolismo del glucógeno, por eso lo que primero vamos a analizar es la regulación covalente que tiene la glucogenólisis. ¿Está? Bueno, acá simplemente decíamos cuál era el destino de la glucosa 6-fosfato, qué hacíamos con la glucosa 6-fosfato en el hígado y en el músculo, que fue lo que les escribí hace un momento. Y bueno, con respecto a la regulación de la glucogenólisis, es un poco compleja, ya les voy a explicar en la tableta para que sea más fácil. Lo primero que quiero que vean es la enzima que va a regular la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa. Cuando está fosforilada está activa, y si la glucógeno fosforilasa se desfosforila, se va a inactivar. Fíjense que acá es opuesto a la glucógeno sintetasa. La glucógeno sintetasa estaba activa desfosforilada. Si la fosforilábamos, la inactivábamos. Acá es opuesto. Pero voy a dejar de compartir un poquito el power, después se los voy a mostrar otra vez, porque la verdad es que quiero explicar la regulación de la glucogenólisis a través de un pequeño esquema que si bien es complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Tanto en la glucogenogénesis, chicos, como en la glucogenólisis, lo más complejo va a ser la regulación de la enzima. ¿Sí? Bien, entonces, dijimos, la enzima que se regula es la glucógeno fosforilasa. Chicos, ¿les puedo pedir que por favor presten atención en esto? Cuando yo digo glucógeno fosforilasa, no digo glucógeno fosfatasa. La enzima que regula la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa. ¿Está? Glucógeno fosfatasa no existe en nuestro cuerpo, así que por favor no confundan el nombre de la enzima. ¿Está? Bueno, dijimos, tenemos la glucógeno fosforilasa. Ay, perdón. Vamos a escribirla por acá. Vamos a tener un poquito más de intensidad esto. Glucógeno fosforilasa. Esta es la enzima que se va a regular, ¿sí? Yo siempre que quiero significar a una enzima en una forma activa, le hago una especie de nubecita alrededor, ¿sí? Esta nubecita lo que me va a indicar es que mi enzima se encuentra en su forma activa. ¿Y cuál es la forma activa de esta enzima? Es la forma fosforilada, ¿sí? Así está
activa fosforilada. Cuando hablo de regulación covalente, así como tengo a la enzima activa, ¿sí? También voy a tener a la enzima glucógeno fosforilasa en su forma inactiva. Cuando yo quiero dibujar a una enzima que está inactiva, chicos, le hago así un recuadro y les digo que la forma desfosforilada, cuando los residuos de serina treonina están libres, los residuos alcoholes de serina treonina están libres, está desfosforilada, en este caso es la forma inactiva de la enzima. Lo que tenemos que analizar es cómo hacemos para desfosforilar e inactivar a la enzima o cómo hacemos para fosforilar, ¿sí? Fosforilar con gasto de ATP, como siempre lo hacemos, y activar a la enzima. Bueno, acá, por favor, les pido su atención porque tengo un pequeño inconveniente. Nuestro organismo tiene un pequeño inconveniente. Para que la glucógeno fosforilasa se fosforile y se active, necesita una segunda enzima específica de la glucógeno fosforilasa. Esa enzima se llama glucógeno fosforilasa quinasa, ¿sí? Es una quinasa específica que me fosforila y me activa a la glucógeno fosforilasa. Esta quinasa específica también tiene una regulación covalente, o sea, esta enzima, la glucógeno fosforilasa, también va a tener que estar en su forma activa. La forma activa es la forma también fosforilada. La necesitamos en su forma activa para que pueda desfosforilar, para que pueda fosforilar y activar a la enzima marcapasos. Por lo tanto, también voy a hablar de una glucógeno fosforilasa quinasa de un modo desfosforilado, y cuando está de esa manera está inactivo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar ahora? ¿Sí? ¿Qué nos tendríamos que preguntar? Bueno, ¿cómo hacemos para activar a esta primera enzima por fosforilación? ¿Cómo hacemos para activar a esta primera enzima por fosforilación? Y una vez que esta primera enzima está activa, me termina activando por fosforilación a la enzima marcapasos. ¿Cómo fosforilo para regular covalentemente una enzima? A ver si ustedes me pueden ayudar con eso. ¿Cómo fosforilo para regular covalentemente una enzima? Uso quinasas. ¿Qué quinasas voy a usar en este caso? Voy a usar proteína quinasa A. Voy a usar proteína quinasas dependientes de calcio calmodulina. ¿Sí? ¿Quién me va a activar la proteína quinasa A? Esta proteína quinasa A se puede activar por dos sustancias diferentes. Puede ser el glucagón, que al unirse a sus receptores en el hígado, porque les cuento que el glucagón no tiene receptores en el músculo, lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico y activar la proteína quinasa A. O esto también se puede dar por la adrenalina. Recuerden que la adrenalina tiene que unirse a receptores beta para poder unirse a receptores 7-TMS asociados a
receptores 7-TMS asociados a GS, y les cuento que los receptores beta para la adrenalina son receptores que están en el músculo, por eso pongo una letra M. La proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina se activa por adrenalina unida a receptores alfa-1 adrenérgicos, y esos receptores están en el hígado. Entonces, ya sea en el hígado o en el músculo, la unión de estas hormonas estimulan quinasas. Las quinasas me van a fosforilar a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa fosforilada, la glucógeno fosforilasa quinasa fosforilada se activa y me fosforila y me activa a la enzima marcapasos, que es la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, en ayuno yo voy a poder hacer glucogenólisis. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en posingesta? A ver, ¿qué pasa cuando nos ponemos en posingesta? Un segundito, que no me está respondiendo. Acá estamos. ¿Qué pasa cuando nos ponemos en posingesta? Bueno, dentro del citoplasma del hígado está la proteína fosfatasa 1. En el músculo hay fosfatasas. Estas proteína fosfatasa 1 y estas fosfatasas, ya sea en hígado o en músculo, no solo van a actuar sobre la enzima marcapasos, sino que también pueden actuar sobre la quinasa de la enzima marcapasos, ¿sí? Y cuando aparezca la insulina, que es la que las va a estimular, ¿sí? Cuando aparezca la insulina, que es la que va a estimular a estas fosfatasas, lo que nosotros vamos a ver que en presencia de insulina vamos a desfosforilar a la enzima marcapasos y la vamos a inactivar, y vamos a desfosforilar a la glucógeno fosforilasa quinasa y la vamos a inactivar. Por lo tanto, en posingesta, normalmente la glucogenólisis no va a ocurrir. Nos faltó agregar una cosita. Nos faltó agregar el inhibidor 1-fosfato, que va a pasar de su forma desfosforilada a un inhibidor 1-fosfato activo, fosfolidado. Este inhibidor 1-fosfato está fundamentalmente en hígado. Cuando se fosforila por la proteína quinasa A, cuando se fosforila por la proteína quinasa A, me inactiva a la proteína fosfatasa 1, sin embargo en posingesta, por presencia de fosfatasas, este inhibidor 1-fosfato se inactiva y no puede causar efectos sobre la proteína fosfatasa 1. Esto refuerza el hecho de que en ayuno van a estar activas las enzimas que van a favorecer la glucogenólisis, y en posingesta las enzimas que favorecen la glucogenólisis se van a encontrar inactivas. Si miramos el PowerPoint y tratamos de ver esta imagen que yo acabo de explicar acá, lo tratamos de ver en el PowerPoint. Fíjense, acá, que podemos observar. De nuevo, fíjense, acá está la glucógeno. Esta es la glucógeno fosforilasa quinasa. Cuando está fosforilada está activa,
y me va a fosforilar y me va a activar a la glucógeno fosforilasa. ¿Cómo voy a activar? Porque esta también tenía una regulación covalente. ¿Cómo hago para pasar de la forma desfosforilada e inactiva a la forma fosforilada? Dijimos proteína quinasa A y proteína quinasas dependiente de calcio calmodulina. Estas activadas por glucagón y adrenalina. A su vez, la proteína quinasa A transformaba el inhibidor 1-fosfato desfosforilado inactivo a un inhibidor 1-fosfato fosforilado y activo, y el inhibidor 1-fosfato fundamentalmente me inhibía a la proteína fosfatasa 1. En ayuno, en presencia de glucagón y adrenalina, van a estar activas las enzimas que favorecen la glucogenólisis e inactiva las otras. Cuando nos ponemos en posingesta aparece la insulina, me activa a las proteínas fosfatasas, eso hace que la glucógeno fosforilasa se desfosforile, se inactive, y también hace que esta quinasa, la glucógeno fosforilasa quinasa, se desfosforile y se inactive. Y si quieren agregar, acá abajo no les puse, pero en presencia de insulina también tengo fosfatasas que lo que van a hacer es desfosforilar al inhibidor 1-fosfato e inactivar. En posingesta no está favorecida la glucogenólisis. Esto es así fundamentalmente en el hígado, chicos, porque vamos a ver que el músculo, gracias a la regulación alostérica que tiene, a veces puede hacer glucogenólisis independiente de la situación metabólica. ¿Por qué? Porque en realidad hasta acá nosotros hemos estudiado la regulación del metabolismo del glucógeno como regulación covalente y como la más importante. Pero les cuento que las vías del glucógeno, la glucogenogénesis y la glucogenólisis también presentan una regulación alostérica. En estados de posingesta, en el hígado y el músculo, aumentan los niveles de glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esos aumentos de la glucosa 6-fosfato me van a activar a la sintetasa, esto es la glucógeno sintetasa, y me van a inhibir a la glucógeno fosforilasa por una regulación alostérica. En posingesta, el aumento de glucosa 6-fosfato dentro del citoplasma de los tejidos activan a la glucógeno sintetasa y inhiben a la glucógeno fosforilasa. Eso hace que cuando estamos en posingesta, en ambos tejidos se favorezca la síntesis de glucógeno y no se favorezca la degradación. Estoy hablando en posingesta, por una regulación alostérica y no covalente como es la que vimos antes. Además, en posingesta tengo otra situación, aumentan los niveles de ATP, es obvio porque hay mucha glucólisis, ¿no es cierto? Aumentan los niveles de ATP. El aumento de ATP también me inhibe a la glucógeno fosforilasa. De nuevo, eso hace que en posingesta fundamentalmente nosotros sinteticemos glucógeno y no lo degrademos. Ahora bien, cuando el músculo está en contracción sostenida, está en actividad física intensa, independientemente de la situación metabólica. ¿Se entiende? Acá no importa en qué situación metabólica estoy, no importa si estoy en ayuno o estoy en posingesta. Acá importa que el músculo está en actividad física intensa. ¿Qué pasa cuando el músculo está en actividad física intensa? Aumentan dos sustancias en el citoplasma muscular. Aumenta el calcio iónico, porque directamente está asociado a la contracción muscular, y aumentan los niveles de AMP. ¿Por qué aumenta el AMP, chicos? Porque hay un gasto excesivo de ATP por la propia contracción muscular, ¿sí? Hay un gasto excesivo de ATP y eso hace que el gasto genere altos niveles de AMP. Por su parte, el calcio es modulador alostérico positivo de la fosforilasa quinasa, ¿sí?
Cuando aumenta el calcio, se activa directamente la fosforilasa quinasa que va a fosforilar y activar a la glucógeno fosforilasa, por lo tanto el aumento de calcio va a favorecer la glucogenólisis. Por su parte, el aumento de AMP activa directamente a la glucógeno fosforilasa. Esto es una regulación alostérica, es modulador alostérico positivo, y esto hace que cuando estemos en contracción muscular, independientemente de nuestra situación metabólica, cuando estamos en contracción muscular, aumenta la degradación del glucógeno y no ocurre la síntesis. ¿En qué tejido? Esto es exclusivamente para músculo en actividad física intensa, sin importar la situación metabólica. Fíjense, en general la situación metabólica hace más que nada una regulación covalente, pero ¿qué pasa? Si el músculo entra en actividad física intensa, esa regulación covalente no va a ser respetada y lo que va a valer es esta regulación alostérica. Cuando el músculo necesita glucosa, de donde sea la saca, o de la sangre o de su propio glucógeno, y no le importa la situación metabólica ni la regulación covalente dependiente de esa situación metabólica. ¿Está? Bueno, les cuento que con esto terminamos lo que quería explicarles hoy. ¿Qué es lo que tiene que quedar en claro en esta clase? A ver, vamos a ir a la tableta y vamos a ver qué es lo que nos tiene que quedar en claro en esta clase de hoy. Un segundo, vamos a compartir pantalla para que yo les pueda escribir. Bueno, nosotros hoy vimos el metabolismo del glucógeno. Perdón. Un segundito, chicos, que no me tomó la pantalla. Les decía, nosotros hoy estuvimos viendo el... ¡Ay! Déjenme hacer algo primero porque si no, no me va a tomar. Voy a cerrar el PowerPoint, porque si no, no me deja... No me deja compartir la otra pantalla. Y ahora sí creo que voy a poder compartir la otra pantalla. Bien. Ahí está. Les decía, hoy vimos el metabolismo del glucógeno, ¿sí? Metabolismo del glucógeno, y dentro de lo que es el metabolismo del glucógeno vimos glucogenogénesis, y luego hablamos de lo más abajo, de la glucogenólisis. ¿Está? Bueno, para la glucogenogénesis empezábamos de glucosa, la teníamos que tener como glucosa 6-fosfato, y acá va a comenzar su proceso de glucogenogénesis, ¿sí? Martelo Cardoso, yo no tengo PDFs sobre estos temas porque me parece que lo que está en el libro está perfectamente entendible, así que en general subo las clases, los PowerPoint y la bibliografía que yo les recomiendo. Esto es para contestar lo que me preguntan en el chat. Les decía, este va a ser el sustrato para ustedes, ¿sí? Este va a ser el sustrato. Recuerden, dentro del músculo, dentro del hígado, esta glucosa 6-fosfato puede seguir distintos destinos metabólicos. Yo les dije, el 80% sigue la glucogenogénesis, ¿sí? A partir de acá tenemos la glucosa 1-fosfato, la glucosa UDP,
Y a partir de ahí, con la ayuda de la glucogenina, ¿sí?, empezamos a armar la molécula de glucógeno. Y recuerden que acá necesitábamos la glucógeno sintetasa más la enzima ramificante. ¿Está? La enzima marcapasos es la glucógeno sintetasa, que tiene fundamentalmente una regulación covalente, está activa desfosforilada por proteinfosfatasas o proteinfosfatasa de tipo 1, favorecidas por insulina en posingesta, y cuando se fosforila por proteinquinasas dependientes de calcio-calmodulina o glucógeno sintetasa quinasa, esta glucógeno sintetasa se va a inactivar. Esto nos da a entender que fundamentalmente va a estar activa de modo desfosforilado, y recuerden que iba a tener como modulador alostérico positivo a esta glucosa 6-fosfato. Recuerden que la glucosa 6-fosfato terminaba actuando como modulador alostérico positivo de la glucógeno sintetasa. Pero la regulación más importante es la regulación covalente. Sustrato, producto, enzima marcapasos y regulación. Covalente y regulación alostérica. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué más necesitamos? Bueno, en este caso de la glucogenogénesis no necesitamos conocer nada más que no sea sustrato, productos, enzima marcapasos y regulación. La regulación de la glucógeno sintetasa, si ustedes me dejan repasar, era esta, a ver si la tengo ahí. Sí, fíjense. La glucógeno sintetasa estaba activa desfosforilada y se desfosforilaba por fosfatasa o proteinfosfatasas estimuladas por insulina, pero recuerden que este inhibidor me inhibía fundamentalmente a la proteinfosfatasa 1. ¿Está? Cuando teníamos quinasas por adrenalina o glucagón, o tenía la glucógeno sintetasa quinasa que estaba activa en ayuno, se iba a fosforilar la glucógeno sintetasa, y al fosforilarse la glucógeno sintetasa se iba a inactivar. Esa era la regulación que habíamos visto para esta enzima. Bueno, ¿qué tenemos que acordarnos de la glucogenólisis? Bueno, con respecto a la glucogenólisis, sustrato es glucógeno. Este es el sustrato, ¿está? Y los productos pueden ser glucosa 1-fosfato o pueden ser glucosa libre. ¿De qué dependía que el producto sea glucosa 1-fosfato o glucosa libre? Cuando usábamos la glucógeno fosforilasa, el producto era glucosa 1-fosfato, y cuando usábamos las desramificantes era glucosa libre. ¿Qué destinos van a tener? Bueno, en hígado la glucosa 1-fosfato se transformaba en glucosa 6-fosfato y esa en glucosa libre para salir del tejido hepático. La glucosa libre directamente salía del tejido hepático. En músculo, las dos se van a transformar en glucosa 6-fosfato y van a ser utilizados en el músculo como fuente de energía. ¿Sí? Bueno, enzima marcapasos, la glucógeno fosforilasa. ¿Está? Esta tenía una regulación fundamentalmente covalente. La forma activa era la forma fosforilada, ¿sí? Pero también tenía una regulación alostérica. Recuerden, esta glucógeno, podemos compartir, un segundito, voy a compartir la imagen de la regulación que ya habíamos hecho. A ver si me deja
El lápiz, me está dejando trabajar. Voy a compartir la imagen que ya tenía de la regulación y le vamos a agregar la regulación. Esta era la regulación covalente. Fíjense que para poder activar a la glucógeno fosforilasa necesitaba una quinasa especial, que era la glucógeno fosforilasa quinasa, y esta glucógeno fosforilasa quinasa también necesitaba una regulación covalente. Yo, si quisiera, puedo agregar la regulación alostérica. A ver si me toma esto. Recuerden, esta directamente se activaba alostéricamente por calcio iónico en el músculo. Esta se activaba directamente por AMP en el músculo en contracción. Esta se inhibía, esta es activación, y esta es activación. Esta se inhibía por glucosa 6-fosfato en ambos tejidos, en hígado y en músculo. Y también se inhibía, esta también se inhibía por ATP, se inhibía por ATP en hígado y en músculo. Pero la regulación del AMP es exclusivo del músculo y la regulación del calcio también es exclusivo del músculo. Es la regulación alostérica que yo les hablé al final. ¿Está? Bueno, las regulaciones las tienen que saber sí o sí. ¿Sí? Regulaciones las tienen que saber sí o sí. Acá me preguntan si pueden usar como bibliografía el Química Biológica de Blanco. Les digo, tengan cuidado con el blanco porque hay información que por ahí está un poco desactualizada. Mientras lo que ustedes vayan siguiendo a través del blanco coincida con lo que vemos en clase, no hay problema, pueden usar el blanco. ¿Sí? Ahora, guíense por lo que vamos en teórico para reajustar algunas cosas que pueden estar un poquito desactualizadas en el blanco. Por eso generalmente recomiendo el Harper, que tiene la información un poco más actualizada. ¿Sí? Pero fuera de eso, pueden usar el libro que quieran. ¿Está? Bueno, estamos. Hasta acá es la clase de hoy. Sí, voy a subir la clase al aula, quédense tranquilos, le voy a subir para que vuelvan a ver todas las regulaciones, porque otra vez esto les va a pasar en todo el metabolismo de glúcidos. Lo complejo son las regulaciones. En todo el metabolismo de glúcidos, lo complejo son las regulaciones, que es lo que van a tener que volver a leer o volver a mirar más de una vez, ¿sí? Por eso les voy a subir la grabación de la clase, no hay problema, ¿sí? Bien, vayan empezando a ver, yo les voy a subir esta semana un cuestionario guía para que ya lo tengan, apenas tengo las grabaciones se las voy a subir, les voy a subir los PowerPoints y nos queda la última y segunda clase de esta semana donde vamos a ver vía de las pentosas y metabolismo de otras exosas. Y con eso estaríamos terminando el metabolismo de hidratos de carbono. ¿Está? No sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a lo que acabo de comentarles, a lo que les acabo de decir. ¿Alguien quiere levantar la mano para preguntar algo? Estoy a disposición. Si no, es, como en cualquier vía metabólica, sustratos, productos, enzima, marcapasos, regulación de la enzima. ¿Sí? Acá no les voy a pedir gasto energético en la glucogenólisis, en la glucogenogénesis, que es endergónica, porque es biosintética. No les voy a pedir gasto de energía, no importa. Sepan simplemente que la glucogenogénesis es una vía biosintética y por lo tanto va a haber gasto de ATP para llevarla adelante, ¿sí? Y bueno, después en la glucogenólisis es importante que además de saber los productos, entiendan cuáles son los destinos metabólicos que le damos a esos diferentes productos.
¿Está? Bueno, chicos, si no tienen más nada que preguntar, nada que decir, por hoy los dejo en este momento y los espero en la segunda clase de esta semana. ¿Está? Muchas gracias por estar ahí, les agradezco. Espero estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima clase.